Obi volvió a hacer una publicación donde mostró a Jungkook comiendo y también se alcanza a ver la mano de Jimin. Esto otra vez confirma que Jungkook y Jimin sí salen a comer, ya sea solos o con otros miembros. Sin embargo, ellos no suelen publicar nada cuando salen, así que casi siempre nos enteramos gracias a las personas que los acompañan. Y si en algún momento salen solo los dos, lo más probable es que nunca nos enteremos. Hay cosas que pasan frente a nuestros ojos todos los días, pero no todos saben verlas, porque ver no es lo mismo que mirar, y mucho menos que entender. A veces lo más importante no está en lo obvio, ni en lo que se muestra con intención, sino en esos detalles diminutos que parecen perderse, pero que cuando los unes, empiezan a contar una historia mucho más grande. Todo empieza con algo tan simple que cualquiera lo ignoraría. Una publicación casual, una comida, un momento cotidiano sin mayor contexto. Jungkook sentado, comiendo tranquilo, sin pretensiones, sin estar mostrando nada, solo existiendo. Y de pronto, casi como un susurro visual, aparece algo más, la mano de Jimin. No es el centro, no es el enfoque, ni siquiera parece importante, pero está, y cuando está, dice mucho. Porque ese tipo de detalles no viven solos, no aparecen en un vacío, son piezas de algo que se viene repitiendo desde hace tiempo, fragmentos sueltos que, cuando decides prestar atención, empiezan a encajar. Y entonces ya no puedes verlo como algo aislado, porque deja de ser coincidencia y se convierte en patrón. Uno silencioso, discreto, pero constante. Y ahí es donde todo cambia por completo, porque ya no se trata de lo que ellos quieren mostrar. No se trata de publicaciones planeadas, ni de momentos diseñados para ser vistos. Se trata de lo que se escapa, de lo que simplemente está ahí porque forma parte de su realidad, aunque nadie esté mirando. Y eso tiene un peso completamente distinto. Es más honesto, más auténtico, más difícil de negar. Entonces, esa idea tan repetida de que si no está en redes no existe, empieza a romperse sola. Porque es una forma muy superficial de entender la vida. Es pensar que todo lo real necesita ser publicado, validado, visto por otros. Y no, la realidad, la de verdad, pasa en los espacios donde no hay cámaras, donde no hay expectativa, donde no hay público. Y cuando hablamos de personas que han vivido años bajo una exposición constante, donde cada gesto se analiza, cada palabra se interpreta y cada silencio se cuestiona, lo más natural no es seguir mostrando todo. Lo más humano es empezar a guardar, a poner límites, a decir, aunque sea sin palabras, esto es mío. Y ahí es donde la dinámica entre ellos toma una profundidad completamente distinta. Porque si miras hacia atrás, es imposible no notar que hubo una etapa diferente, más abierta, más visible, más compartida. Había momentos espontáneos, cercanía evidente, interacción constante, todo parecía más ligero, más fácil de mostrar. Era otra época, otra energía, otro contexto, pero el tiempo pasó, y con él todo evolucionó. Ahora hay algo diferente. Algo que no es frío ni distante, sino todo lo contrario. Es más cuidado, más intencional, más íntimo. Como si hubieran construido un espacio propio, lejos del ruido, lejos de la mirada constante de los demás. Una especie de mundo aparte. Y lo más interesante es que no tuvieron que explicarlo. No hubo un anuncio, no hubo una declaración, simplemente pasó, se sintió. Se fue notando en los pequeños cambios, en lo que dejó de mostrarse, en lo que empezó a quedarse fuera, como una línea invisible que nadie ve, pero que claramente existe. Y eso, lejos de ser algo negativo, tiene algo profundamente especial. Porque muchas veces se confunde la ausencia de exposición con la ausencia de vínculo, como si dejar de mostrar fuera sinónimo de alejarse. Pero en realidad, puede ser exactamente lo contrario. A veces, cuando algo se vuelve más importante, más significativo, más real, es cuando más se protege.
cuando deja de compartirse con el mundo entero, cuando se cuida. Y eso encaja perfectamente con lo que sigue pasando una y otra vez. Esos momentos en los que están juntos no suelen venir de ellos directamente, casi siempre aparecen a través de otros. Un detalle en el fondo, una imagen casual, una historia que no pretendía mostrar nada, pero lo muestra todo. Y eso no pasa una sola vez, pasa muchas, las suficientes como para que deje de ser casualidad. Se convierte en una constante, en una forma de estar, en una dinámica que se mantiene con el tiempo sin romperse. Y lo más llamativo de todo es que no viene de un solo lado. Son los dos. Ambos parecen moverse de la misma manera. Ambos parecen entender ese mismo límite. Ambos parecen haber elegido ese mismo espacio donde lo importante no necesita ser visible. Y eso no es algo que se construya por accidente. Eso habla de conexión, de entendimiento, de algo que no necesita palabras para sostenerse. Y claro, todo esto despierta algo inevitable, porque cuando ves estos detalles, cuando notas esa consistencia, cuando entiendes que hay mucho más de lo que se muestra, es imposible no preguntarte, si esto es lo que vemos sin que ellos lo busquen, ¿cuánto más existe fuera de eso? ¿Cuántos momentos han compartido lejos de cualquier cámara? ¿Cuántas veces han estado juntos en lo simple, en lo cotidiano, sin que nadie lo sepa? Y ahí es donde todo se vuelve casi magnético, porque ya no se trata de confirmar nada de forma directa, no se trata de pruebas ni de declaraciones, se trata de percibir algo que está ahí, constante, silencioso, firme, algo que no necesita ser explicado para sentirse real. Y hay algo increíblemente bonito en eso. En esa idea de que no todo se comparte, de que hay cosas que se guardan, de que lo más importante no siempre se expone. Es una forma de conexión que no depende del ruido, ni de la validación, ni de la mirada externa. Es algo que vive en lo cotidiano, en lo simple, en lo que no se publica, en los momentos que no buscan ser vistos. Porque al final, lo más fuerte rara vez es lo más visible. Las conexiones más profundas no son las que están llenas de fotos, ni de videos, ni de pruebas constantes. Muchas veces son las más silenciosas, las que no necesitan demostrarse, las que simplemente están, firmes, constantes, reales. Y quizá por eso todo esto genera tanto impacto, porque no es algo que puedas señalar fácilmente, pero lo sientes. Está en los detalles, en los gestos pequeños, en esos segundos que parecen no tener importancia, pero que cuando los miras bien, lo dicen todo. Es esa sensación de que hay algo más allá de lo evidente, algo que no necesita mostrarse, algo que no depende de la opinión de nadie, algo que existe, porque sí, y tal vez ahí está lo más valioso de todo, en entender que lo realmente importante no siempre se ve, que lo más genuino no siempre se comparte, y que hay conexiones que precisamente porque importan tanto, se protegen en silencio. Porque hay historias que no necesitan ser contadas, no porque no existan, sino porque están siendo vividas, lejos de todo.